me veo aquí? ¿Sí te ves? Estamos aquí en la grabación en septiembre de 2025. Vamos a hacer un discurso de menos de 10 minutos porque vamos a hacer un video acerca de las fiestas más que patrias de la localidad. Entonces, vamos a hablar de una autora que nos dejó este año, que es Esther García Carter. Su casa está allí, tal vez muchos no lo saben, pero yo tuve el privilegio, también mi hermano y mi tía, de trabajar con ella como sus asistentes. En esa época mi hermano y yo íbamos en la secundaria, y el hecho de hablar con Tete, Esther, acerca de libros que ella misma hacía y que ella misma leyó, que ella nos obsequió algunos de su propia autoría y algunos que nos los compró y nos contaba las historias. Es un libro que se llama Tazas de Café, que ese lo publicó, de historias de allá donde ella vivía en Sonora. El motivo de establecerse aquí durante ese verano de 2002 fue porque estaba haciendo una investigación. Como ya sabemos, ella es descendiente de las familias que en la Casa del Parque, que son los fundadores de esta población nuestra, que ya debería ser declarada como ciudad debido a la cantidad de personas y de servicios con los que cuenta. En ese texto que aún estaba preparando y que sí logró preparar, tenía dos bocetos. Uno era una continuación de los cuentos de la primera parte que hizo de Tazas de Café en Sonora, pero ubicados aquí. Le prestamos mi computador porque no había muchos computadores en esa época, y ella imprimió algunos bocetos y lo llevó con algunos editores de aquí, de Jalapa. No contamos con ese libro porque ese libro no lo publicó a gran escala. Tenemos el archivo, pero se perdió. El verano siguiente, ella misma vino con otra propuesta de un libro que iba a ser una novela, que se llamó El Cuarto Cerrado, novela corta, que iba a ser acerca de la historia de su familia y la fundación de aquí. Así lo escribimos, como la serie de Los Minondo, más o menos con esa temática, la familia cubriendo diferentes épocas. Y el aspecto que más me llamó la atención, en el libro que sí logró publicarlo a gran escala, fuimos a la presentación ya tiempo después, años después que logró hacerla, en 2009, ya en 6 años después del verano de 2003. La idea de la premisa de este texto es que uno de los personajes es como que vampírico, y el motivo de este texto que quiero narrarles a ustedes es que ella nos contaba, y nos contó a nosotros cuando tenía este boceto, si iba a completar en 2003, que lo editó en nuestro computador cuando ya teníamos diferentes archivos que ella tenía, 30 páginas aquí, 30 ya impresas, otras escritas a mano, y estaba uniendo las ideas, nos los dio a leer, nos dijo que qué tal nos pareció. Y así yo no tenía mucho conocimiento de literatura como tengo ahora, pero sí me pareció, comparado a la versión impresa, siento que le cortó mucho. Debió haber sido unas 200 páginas porque tenía mucho contexto histórico de cómo se fundó aquí, las familias que llegaron, las tradiciones. Describía los lugares. Yo me acuerdo porque todo el verano yo le leía a mi hermano y a Elvirita, que era prima suya, y leíamos de este libro, pues de estas fracciones de libros, el original, que tenía partes a máquina, en computadora, a mano, diferentes estilos de letra, partes escritas en la letra cursiva de ella, que como yo no la entendía, a veces le decía yo, oye, ¿qué dice aquí? Algunas partes que venía en inglés también, o partes con abreviaturas que ella misma hizo, o vocabulario de allá de Sorona, o vocabulario antiguo, y allí nos ayudaba. Yo recuerdo que tiene muchas más hojas, y lo que me llamó la atención es que para estas fechas, algo que yo después usé en algunos de mis relatos cortos, en mis narraciones cortas, es que hablaba de que había unas cuevas en el Volcancillo. El volcán está extinto hace muchos años, pero quedaron unas cuevas que muchas se van hacia allá, y antes las ocupaban para esconder ovejas en la noche, y los pastores que se quedaban con ellas allá, allí las guardaban. Incluso hay leyendas, muchas aquí, que pasaban por estas carreteras, las diligencias, y a veces si llovía o
ya no podían llegar aquí a la población, se escondían allí cerca a pasar la noche o la tormenta en el invierno, por ejemplo. Empezaron a haber rumores de que allí se ocultaban bandidos y que secuestraban estas diligencias. Hay una película del cine de oro de aquí del país que acerca de algo así, unos contrabandistas que se disfrazaban de negro y se hacían pasar por vampiros y que espantaban a la gente para que nadie quisiera ir a revisar esas cuevas donde ellos se escondían y escondían lo que ellos tomaban de las diligencias. Incluso Tete nos contó que no sabía si eran leyendas o si fue cierto, y es la base de esta novela del Cuarto Cerrado, de que había unos vampiros que se escondían en esas cuevas y cada vez que pasaba un desafortunado por allí con las diligencias o los pastores, los atrapaban. Y entonces allí dice que el tema principal de esta novela, que el personaje se fue a esconder allí por mala fortuna y entonces se encontró allí con uno de estos seres. Él era en la novela algo ficcionada, uno de los descendientes de esta casa real que fundó la población de aquí de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, México, y para que no sospecharan que él estaba en su deplorable aspecto, después de haber sido mordido, se escondió aquí en los sótanos de esta casa del parque. Sabemos que la casa del parque no tiene sótanos, porque la arquitectura de este edificio no es compatible con los sótanos. Los sótanos es más de los edificios allá en Estados Unidos, cerca de donde vivía Tete, en Sonora, y entonces este personaje se escondió y sigue allí hasta nuestros días. Es parte del resumen del libro, el libro cubre muchos aspectos. Habla de algunos personajes de aquí, como el doctor Landero, que es uno de los familiares y que después se le quedó el nombre a la preparatoria, de algunos aspectos de la revolución y algunos momentos que me llamó la atención fue este. Y si podemos ir a ver las cuevas acá, estas leyendas no las dice el guía, porque Tete misma, yo no sé si ella quiso inventar este canon o rescatar estas leyendas y exaltarlas con la idea de que tal vez eran vampiros en realidad, o que solo eran otras entidades sobrenaturales, o que más bien, como en esta película que ya les hablé, del cine de la época de oro, eran unos contrabandistas que se escondían disfrazados de negro, y de allí surgió la leyenda de que sí fueran vampiros. Y yo he hecho algunos textos aquí en el que repito esa historia de que hay otros seres aquí, ya sea que sí fueran vampiros o que fueran fantasmas o aparecidos, o incluso que fueran otros seres sobrenaturales. Igual tengo un texto en el que eran compsognathus, a los que se escondían en las cuevas y en el bosque. Conforme el bosque se iba acabando con la urbanización y los aserraderos, y se escondían esas entidades allí en esas cuevas porque eran muy profundas y laberínticas y costaba mucho llegar a ellas en esa época. Entonces los guías no te hablan de esto, no sé si es por mala publicidad o porque fueron leyendas no muy creíbles en su momento, pero pues yo creo que es importante para exaltar el interés de aquí del pueblo, de estos lugares, y saber que una autora como Esther García Carter escribió acerca de esto, basada en las historias que escuchó ella en su infancia y que nos transmitió a nosotros, y que yo no estoy inventando, yo estoy diciendo que ella las puso en esta novela, pero que tal vez por cuestiones editoriales se redujeron estas descripciones en la cantidad de páginas en una forma más profunda, y yo siento que deberían ser exaltadas. Yo no sé si haya forma de conseguir los originales, si los tenga alguien o de alguna otra persona de aquí me quiera poner en los comentarios que si se habló de esto o si sabía de estas leyendas aquí, que nos dejen saber, porque yo quiero informar acerca de esto. Pues en estas épocas de las fiestas nacionales, que la gente que venga aquí, que se interese más en el tema o que quieran saber más, que nos pregunten, aquí podemos ilustrarlos y darles algo más de lo que vemos a simple vista o en las redes o en otros lugares. No porque aquí, aunque estemos alejados de allá de Jalapa, pero no significa que no tengamos un lore, un canon, unas historias que sean importantes aquí y que pues merecen ser dispersadas mediante redes
y mediante de boca a boca como se hacía antes en la antigüedad para que sepamos más. Quiero saber sus comentarios y vamos a hacer más textos de esto en esta semana anterior a las fiestas nacionales para entonces ya sepamos de esto, porque no solo es esta leyenda, hay muchas más. Yo voy a compartirles un poco de ellas. Y pues no olviden compartir, suscribirse, comentar, porque su opinión es importante. Gracias. ¿Sí grabó? Pues no sé. Si no, ¡ay, ya me recansé!